En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante importante y que en ocasiones la mayoría de las personas, si no es que todos, lo dejamos pasar de largo. Y ese es un fondo de emergencia. ¿Pero a qué nos referimos con un fondo de emergencia? Más que nada es tener un respaldo económico que nos apoye directamente ante cualquier situación de imprevisto, como bien lo comentamos o como su nombre lo indica, ante cualquier emergencia. Es importante y primordial tener este fondo antes de realizar cualquier otro tipo de movimiento en la parte económica directamente. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces te ha pasado que tú directamente estás pensando en realizar alguna inversión o bien tienes pensado realizar algún viaje, pero por alguna situación ajena a ti llega a suceder algo que te llega a modificar tus planes? Es aquí en donde entra la importancia de mantener un fondo de emergencia que sea estable, pero sobre todo que nos brinde esa seguridad y esa tranquilidad al momento de que llega a suceder esta emergencia. ¿A qué vamos con esto? ¿Cuántas veces estás previsto tú ante cualquier enfermedad directamente? Creo que nadie puede saber en qué momento nos vamos a enfermar, en qué momento vamos a requerir atención médica. Y habemos personas, en mi caso, por ejemplo, que no contamos con lo que es el servicio del IMSS, que nosotros mismos tenemos que cubrir ese gasto. Si tú no estás previsto ante esta situación, ¿qué va a pasar? Vas a tener que desembolsar directamente lo que es capital de tu dinero. Algo bastante importante es que vas a modificar cualquier plan, cualquier tema que tengas pendiente directamente. Incluso te puede afectar al momento de realizar el pago de deudas o a cualquier otro tipo de tema. Por eso es importante que este fondo de emergencias esté destinado únicamente para este caso. Vamos a ver los puntos importantes a considerar para lo que es un fondo de emergencia y sobre todo cómo podemos mantenerlo de manera estratégica y sobre todo cómo podemos hacer también que esto crezca directamente. El primero es establecer la cantidad que vamos a tener en este fondo de emergencias. Recordemos que, como ya lo vimos en algunas otras sesiones en vivo y en los videos que tenemos dentro del mismo, no todos vivimos de la misma manera y no todos tenemos la misma capacidad ni la misma necesidad económica hasta cierto punto. Es importante que tú tengas en consideración directamente cuánto es lo que tú requieres para sobrevivir. Es importante que este fondo de emergencia lo tengas basado en que si por alguna situación tú llegaras a perder tu fuente de ingresos, llegaras a tener algún otro tipo de problemas, esto lo pudieras tener directamente. Esto va a depender y puede ir desde los 3 hasta los 6 meses de lo que son tus gastos fijos de manera mensual. Hay quienes prefieren tener poquito más, incluso hay personas que manejan un fondo de emergencia establecido a lo que es un valor de un año de sus gastos fijos mensuales. Aquí tú eres quien va a decidir y va a definir directamente esto, porque esto es bastante, pero bastante importante para que tú no tengas que hacer ninguna modificación. Yo siempre recomiendo que antes de que tú ingreses a alguna inversión tengas este fondo de emergencia, porque cuántas veces nos llega a pasar que tenemos una inversión a largo plazo pensando que no vamos a requerir este dinero, pero ante algún imprevisto o alguna emergencia tenemos que hacer la venta de esas acciones o tenemos que salir de esa inversión que teníamos prevista a cierto tiempo. Al tener que hacer esta modificación puede que haya una minusvalía directamente en nuestra inversión en ese momento y con eso vamos a perder lo que es directamente esa posibilidad de generar algo de ingreso y sobre todo vamos a empezar a perder dinero. Aquí sí es importante que tengas en consideración realizar este tipo de movimiento antes de cualquier otro. Yo no digo que no inviertas, pero sí de preferencia tengas tu fondo de emergencia para prever cualquier tipo de emergencia y no tengas que parar tus inversiones a la mitad del plazo. La segunda y más importante todavía incluso que tener bien definido un plazo es en dónde vas a colocar ese fondo de emergencia. Si tú lo tienes en una cuenta bancaria, de las que no te brindan absolutamente nada, pues realmente sí te va a ayudar porque va a sacarte de tus apuros. Pero recordemos que estamos contra reloj y tenemos un enemigo en nuestra contra que es la inflación. Conforme pase el tiempo, nuestro dinero va perdiendo poder adquisitivo, lo cual nos va a afectar de sobremanera en ese momento. Es importante que tú tengas en consideración que si tú lo mantienes dentro de lo que es una cuenta bancaria simple, no te va a brindar ningún rendimiento y por el contrario va a empezar a perder poder adquisitivo. Hay opciones e instrumentos que puedes utilizar directamente para mantener tu fondo de emergencia. Podría ser incluso CETES, podría ser Bondía. Incluso hay aplicaciones como lo que es DIN en la cual te brindan el 50% del valor de CETES a 28 días, pero te lo brindan de manera diaria. Este rendimiento lo puedes ir viendo constantemente, con lo cual vas a ver cómo crece tu fondo de emergencia. Quizás no va a ser
un crecimiento tan exponencial como la gente quiere en inversiones, pero lo importante es que este fondo de emergencia nunca debe de estar invertido en un instrumento de riesgo alto, porque como ya lo comentamos, debes de tener disponibilidad inmediata 365 días del año, 24 horas al día. Y por ejemplo, si tú lo tienes en cualquier otro instrumento, por ejemplo, en algún tema de inversiones de acciones, sabes que tarda aproximadamente 24 horas en que se realiza lo que es el primer movimiento y hasta 48 horas en que tú puedes hacer la disposición de estos recursos. Por ello es importante que siempre ubiques en dónde vas a colocar tu fondo de emergencia y sobre todo la disponibilidad que sea de preferencia inmediata. Quizás me digas, oye Javier, me dices que Bondía y Bondía sí tiene ciertas limitaciones. Sí, tiene ciertas limitaciones, pero quizás puedas, no sé, permitirte el lujo de esperar un par de horas para poder disponer de él, pero si no puedes darte este lujo, yo te recomendaría que lo puedas dividir. Una parte quizás en DIN, como ya lo mencionamos, que es una plataforma completamente regulada que te brinda el 50% de CETES a 28 días, y la otra parte directamente en lo que sería Bondía o incluso en CETES a 28 días. Todo va a depender de tu plan, pero como te comento, trata de que sean de 3 a 6 meses directamente de tus gastos fijos de manera mensual, con lo cual vas a poder cubrir cualquier imprevisto directamente. Ahora bien, es importante tener en consideración que hay que realizar aportaciones de manera regular. Hay muchas personas que consideran que únicamente aportando 200 pesos al mes, con eso en 5 o 6 años van a lograr tener su fondo de emergencia. Lo principal y primordial es tener nuestro fondo de emergencia de manera inmediata. Entre más rápido lo tengamos va a ser mejor para nuestra economía, ya que ante cualquier situación no vamos a tener que recurrir a las famosas deudas, deudas que realmente te van a cobrar un interés de manera mensual. Con algunas instituciones bancarias puede que sea un interés de un 4, un 3, un 5%, ¿no? Pero si tú pides un préstamo, por ejemplo, con algún familiar o con algún conocido, o en esas famosas cajas populares, el interés puede oscilar arriba del 10-12% de manera mensual. Algo que te puede comer directamente y puede causar serios estragos en tus finanzas personales. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te has presentado ante alguna emergencia y has tenido que recurrir a esto? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios y cómo fue que hiciste para poderla superar directamente, o si todavía estás atrapado quizás en esa deuda. Otro punto importante es el uso adecuado de este fondo de emergencia. Hay quien considera que tener un fondo de emergencia nos puede ayudar directamente ante cualquier viaje, ante cualquier caprichito. Y como ya lo vimos, su nombre lo indica, es un fondo para solventar cualquier tipo de imprevisto o cualquier tipo de adeudo que pudiéramos tener en el momento ante esta situación o ante este imprevisto. Lo que es importante tener en consideración es conocer cómo va a funcionar este fondo de emergencia. Quiere decir que si tú te presentas ante cualquier emergencia vas a poder tomar dinero de este y vas a poder solventar ese gasto. Pero una vez que tú lo solventaste, tienes que volver a recuperar ese dinero. No simplemente es decir, ya lo utilicé y sirvió para lo que tenía que servir y ahí nos vemos. Hay que volver a retroalimentar directamente lo que es este servicio, este fondo de emergencia, perdón, en el cual nos va a servir ante cualquier otra emergencia que se pueda suscitar. Pero como ya lo mencionamos, hay que tener en consideración estos datos que son bastante importantes, ¿no? En dónde lo tengo, que me genere, aunque sea un poco de rendimiento, pero que siga generando. Y adicional, que no esté corriendo ningún riesgo excedente que pueda poner en peligro mis finanzas personales. Como lo comentamos en DIN, por ejemplo, si tú aperturas tu cuenta con nuestro código, te estará regalando 100 pesos. Esto por el simple hecho de haber aperturado la cuenta con 1000 pesos. Algo bastante bueno que te ayuda a que empiece a crecer tu patrimonio. Adicional, te va a brindar lo que ya lo mencionamos, es el 50% del valor de CETES a 28 días. Y este movimiento lo vas a ver tú de manera diaria. Los fines de semana es cuando vas a ver un poquito mayor el incremento, ya que te estarán pagando lo que corresponde al fin de semana. Con esto puedes ver cómo tu patrimonio y lo que es tu fondo de emergencia también sigue creciendo, y con ello puedes tener un colchoncito adicional a lo que tú tenías previsto. Adicional, como ya lo mencionamos, debes de tener en cuenta el riesgo que va a correr tu fondo de emergencia. Puedes utilizarlo directamente en cualquier instrumento que tú consideres, pero si vas a poner una parte de lo que es tu fondo de emergencia en un instrumento que sea de riesgo alto, te recomiendo que valides qué cantidad vas a poner, que sea de preferencia un 20% o cuando mucho un 30% del valor total de tu fondo de emergencia, ya que como lo mencionamos debe de estar disponible de manera inmediata y debe de estar brindándote esa seguridad y esa tranquilidad
para que no tengas ningún problema o ningún imprevisto ante lo que sea este tipo de problemas que se pueden suscitar directamente. Finalmente, recuerda que este fondo de emergencia se debe de estar supervisando y se debe de estar haciendo un rebalanceo dentro del mismo conforme avanza nuestra vida. Recordemos que no siempre tenemos los mismos costos en nuestra vida. Conforme avanza nuestra edad, los costos se van incrementando y van cambiando. Por ello, debes hacer un reajuste y un rebalanceo directamente cada que tú observes que tu estabilidad económica cambia, sobre todo que cambia tu estilo de vida, ya que recordemos, la intención es mantener por lo menos ese estilo de vida 3, 6 meses o incluso un año posterior si es que por alguna situación tú llegas a perder tu fuente de ingresos. Por ello es bastante importante que consideres esta información al momento de crear tu fondo de emergencia. Espero que esta información te sea de utilidad, te sirva de apoyo para que puedas validar a detalle cómo crear tu patrimonio y sobre todo cómo cuidarlo con este fondo de emergencia para no poner en riesgo el capital que tienes previsto para alguna otra situación. Si este tipo de transmisiones te están gustando, te pido que nos apoyes regalándonos un like, algún comentario, pero sobre todo compartiéndonos en tus redes sociales, ya que con esto podemos seguir trayendo esta información para ti y que sea de utilidad directamente y sobre todo que puedas crear el patrimonio que tanto te mereces. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de esta transmisión. Te reitero nuevamente, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como Lobo Financiero. Y nuevamente te hago la invitación a que nos apoyes suscribiéndote a nuestras redes sociales, siguiéndonos en todas ellas, para que no te pierdas cada uno de los temas que traemos para ti directamente y puedas mejorar tus finanzas personales. Nos vemos en el próximo video.